vemos, licenciada. ¿Lo vemos? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco acerca de, en lo que me queda de tiempo, porque en realidad ya me he pasado, pero creo que ha sido bastante interesante compartir toda esta primera parte, es porque son experiencias, son situaciones que se presentan y creo que ha sido muy interesante, ¿no? Muy intenso además también con las preguntas. En esta ocasión vamos a abordar el distrés respiratorio versus taquipnea transitoria y neumonía neonatal. Vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que es distrés respiratorio, taquipnea y neumonía. El distrés respiratorio es un cuadro respiratorio agudo que afecta casi exclusivamente a los recién nacidos pretérminos. Escuchen bien, el distrés respiratorio es una situación que se presenta casi exclusivamente en los recién nacidos pretérminos. Vamos a abordar eso después. La taquipnea transitoria, por su parte, ¿no?, que se le conoce como pulmón húmedo, el distrés respiratorio como membrana hialina, que lo conocíamos anteriormente, la taquipnea transitoria como pulmón húmedo, predomina generalmente en el neonato a término, pero también es posible observar estas características en los recién nacidos prematuros, pero los tardíos, ¿ya? Y la neumonía, que es una causa importante de mortalidad neonatal, tanto, ¿no?, en el recién nacido a término como en el prematuro. El síndrome de dificultad respiratoria, ¿no?, anteriormente llamado enfermedad de la membrana hialina, tiene que ver con la inmadurez del pulmón. Si estamos hablando de que es casi exclusivo de los niños prematuros, recuerden ustedes de que en un prematuro todo en él es prematuro. Todo su sistema respiratorio también está venido a menos porque no ha terminado de madurar. Y el hecho de no haber terminado de madurar implica que esos alvéolos también no han terminado de completar su maduración, por lo tanto, no pueden secretar adecuadamente el surfactante, que es lo que va a permitir disminuir la tensión superficial de los alvéolos para permitir un adecuado intercambio gaseoso. Aquí ustedes tienen, miren ustedes, la cantidad de alvéolos, ¿no? Un alveolito y una enorme cantidad de alvéolos dentro del pulmón. Y estos alvéolos son los que secretan, pues, ¿no?, el surfactante. El déficit de surfactante no nos va a permitir un adecuado intercambio gaseoso. Los síntomas comienzan al poco que el niño nace, presenta ya la dificultad debido a las alteraciones de la función mecánica del pulmón y ustedes van a observar cianosis, que es secundaria a las anomalías del intercambio gaseoso. Para disminuir, ¿no?, o prevenir primariamente, ¿no? No porque tenemos prevenciones secundarias también, pero la prevención primaria sería que la madre acuda a sus controles. Y acá pues tiene que ver ya mucho la prevención, ¿no? O sea, el trabajo que se realiza en los centros de salud, en las postas médicas, que la madre haga un buen y un adecuado control prenatal para tratar de evitar este tipo de situaciones de partos prematuros. Pero obviamente sí se presentan ciertos factores predisponentes. Si a pesar de mi prevención primaria, yo no logro que la madre pues cumpla, ¿no?, con este requisito de alargar lo más posible, ¿no?, su edad gestacional, entonces ya acá pues interviene, ¿no?, la prevención secundaria, que es, ¿no?, ya la administración de corticoides para madurar ese pulmoncito. El surfactante es una compleja estructura de agregados macromoleculares de proteínas, fosfolípidos y carbohidratos. Tienen unos nombres muy peculiares que los vamos a ver ahora. La composición química del surfactante. Y ustedes ven aquí, ¿no?, cómo está partido y ven estas partes medias húmedas, que es la producción del surfactante dentro de los alvéolos pulmonares.
Aquí vemos la composición del surfactante. El principal componente es la fosfatidilcolina, que normalmente ocupa el 70% de los lípidos, porque ya habíamos visto de que el surfactante es un complejo de lípidos y proteínas y una porción también de otros elementos, pero la mayor cantidad es con este 70% de lípidos y un 60% de ellas corresponde a la dipalmitoil fosfatidilcolina, ¿no? Con las siglas del DPPC. Esta reduce notablemente la tensión superficial alveolar, la que va a permitir esta areación, este adecuado intercambio gaseoso. Cuando nosotros no tenemos este surfactante, por la disminución sobre todo de este gran porcentaje de lípidos, entonces lo que vamos a tener como consecuencia es un problema respiratorio. La fisiopatología, la etiología del estrés respiratorio, ¿no? Es un déficit transitorio del surfactante por una disminución de la síntesis de este. Ustedes ven aquí en esta imagen un pulmón de un bebé y tenemos ¿no? Dos imágenes allí en ese cuadrito, tanto de los alvéolos que son normales, que están completamente abiertos, y más bien alvéolos colapsados. Estos alvéolos colapsados que luego en una imagen radiográfica se van a ver como, como un cuadro de vidrio esmerilado, se dice, ¿no? Tenemos opacidades dentro de la placa radiográfica. Y estas opacidades, estos alvéolos colapsados, luego va a ser una subsecuente atelectasias, que son microatelectasias o atelectasias un poco más grandes. Entonces, para evitar esta situación, tempranamente se hace la administración del surfactante. Pero con respecto a esta fisiopatología, la pérdida de la función tensoactiva, que lo da básicamente la producción de ese surfactante, va a producirnos este colapso alveolar. Voy a compartir con ustedes, ojalá se pueda ver bien el video de la administración, que es casi como nosotros también administramos el surfactante en nuestras unidades y que seguramente también, ya me lo dirán ustedes, sí se realiza de la misma manera. Usualmente se coloca el surfactante de manera intratraqueal. Por lo tanto, se hace una intubación endotraqueal. Usualmente se hace una intubación endotraqueal y luego a través del tubo endotraqueal se inyecta con la colocación de una sonda, se realiza la administración del surfactante. Lo que he visto últimamente y que me ha parecido muy interesante, lo he visto ya hasta en 3 o 4 oportunidades y me ha parecido realmente muy, muy interesante, es que se hace igual este procedimiento, se coloca el tubo traqueal, perdón, se hace la colocación, no se apertura la glotis con el laringoscopio, pero no se intuba, no se coloca el tubo endotraqueal, lo que se coloca es directamente una sonda y a través de la sonda se coloca, se administra el surfactante. Se retira, se coloca el surfactante de manera lenta, según protocolo, y luego se retira la sonda, inmediatamente se coloca el CPAP, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos a esta técnica la colocación del ensure, que es una manera muy rápida. No es ensure si es que el tubo queda, ¿no? Si el tubo queda colocado y va directamente a una ventilación mecánica, entonces ya no estamos hablando de ensure. Vamos a ver el video para que ustedes vean más o menos cómo es el manejo. Ustedes ven aquí la colocación de la intubación y en este caso no es un tubo muy pequeño, ¿no? Que en realidad más que tubo es casi como una sonda. Por eso es que ustedes hasta el final van a escuchar al niño llorar. Porque este es un niño, digamos que es un niño, es un prematuro tardío.
Y ustedes ven el calibre que se ha utilizado, en realidad no es un tubo endotraqueal, lo que ha utilizado es una sonda especial, ¿no? En la cual luego se administra el surfactante lentamente. Por eso ustedes hasta el final escuchan cierto quejido del niño, ¿no? Porque no ha terminado de cerrar. Cuando se coloca el tubo endotraqueal, ustedes no escuchan sonido alguno. Y luego le está inyectando una porción de aire para terminar de pasar todo el surfactante. Lo retira y luego inmediatamente está haciendo la colocación del PRON nasal, ¿no? Con el sistema de CPAP. El niño en todo momento está siendo monitoreado y espera, ¿no? Cómo mejora, ¿no? La evolución de este niño inmediatamente después de la colocación del surfactante. Esta es casi la misma técnica que nosotros utilizamos o realizamos en nuestra unidad. Y claro que, como les digo, yo he visto esto recién hace 3, 4 administraciones que recién lo veo. Eh, para mí esto ha sido completamente novedoso, por eso es que me gustó este video y quiero compartirlo con ustedes porque es exactamente lo mismo que he visto yo hacerlo en la unidad. Usualmente lo que hacen cuando hablan de Ensure es colocar el tubo endotraqueal, ¿no? Colocan el tubo endotraqueal y luego a través del tubo pasan la sonda y luego le hacen la administración del surfactante. Terminando de administrar el surfactante con esta pequeña bolo de aire para limpiar todos los restos de surfactante, pues, para que se aproveche al máximo todo este líquido. Se retira el tubo endotraqueal, inmediatamente ya tenemos preparado, listo, tal y como ustedes lo han visto, y luego se coloca inmediatamente el PRON nasal. Y esto definitivamente nos da resultados bastante buenos. Al cabo de 2, 3 días ya debe de estar mejorando el niño. Los casos que se complican, bueno, sí, ya tenemos, porque tenemos muchos casos que también se complican, es por de repente una mala técnica en la administración, una mala dosificación, una mala valoración del niño. El pulmón de este niño que sufre o que está con un problema respiratorio se hace cada vez más rígido, va a costar distenderlo de manera natural. Por esa razón es que nosotros o sea, se le coloca el surfactante de manera que permite aerear, permite o evita el colapso alveolar, de tal forma de que se pueden expandir perfectamente bien los alvéolos. Y aquellos que han estado colapsados antes de la administración del surfactante, con la ayuda del CPAP, va a ayudar a sintetizar este surfactante y va a permitir una gradual recuperación de los alvéolos, lo que llamamos el reclutamiento alveolar, que es progresivo. Recuerden que todo este proceso, ¿no? De acumulación de CO2, de colapso alveolar, de una no adecuada perfusión o de aire o intercambio gaseoso, nos va a producir acidosis mixta, que aumenta la resistencia vascular pulmonar y favorece la aparición de un cortocircuito de derecha a izquierda a nivel del ductus y del foramen, aumentando cada vez más la hipoxemia y haciendo al niño obviamente dependiente del oxígeno. Como les mencionaba, aparecen microatelectasias, como es la que ustedes pueden observar en esta radiografía. Aparece edema, congestión vascular, lesión del epitelio respiratorio, que es más evidente en los bronquiolos terminales, con un aspecto hepatizado y poco aireado. Dentro de la clínica, el cuadro clínico es muy recortado debido a la administración precoz. Cuando se administra rápidamente el surfactante en las primeras horas, en los primeros minutos, después de haber identificado el problema, nuestra evolución va a ser bastante satisfactoria, ¿no?
pero sí podría empeorar en las siguientes horas si es que, como les repito, no se hace una adecuada administración de surfactante en la cantidad adecuada, se hace una observación y una valoración de la sintomatología o la signología de este niño para una posible segunda dosis, que también eso es posible aproximadamente a las 6 o 12 horas. Ya el niño, si no mejora, debe de ser candidato a una segunda dosis. Ahora, antes de pasar a lo que es el diagnóstico, ustedes recuerdan que por estadística, la mayor cantidad de niños varones tienen este tipo de problemas. ¿Y por qué razón los niños varones son más susceptibles a presentar este tipo de patologías, se complican más, mejor dicho, más que las niñas? Ahora, eso no significa que las niñas no tengan ese tipo de problemas respiratorios, pero pueden sortearlo muchísimo mejor. Entonces, ¿por qué razón hay ese tipo de problema? Entonces, antes de llegar a la taquimia transitoria, ¿no? Y en lo que yo voy dictando esta parte del distrés respiratorio, me gustaría que ustedes me escriban, ¿no? Me compartan por qué razón los niños varones son más susceptibles de presentar estas patologías respiratorias. Y las estadísticas demuestran que los niños varones son los más susceptibles más que las niñas. ¿Por qué razón? Dejo esta pregunta abierta para que ustedes puedan ir respondiendo. Ojalá que lo pueda observar para, si pudieras, Edson o Nelson, compartirme después las respuestas, yo estaré encantada para poder ver cuál tiene la razón. Se basa el diagnóstico en los antecedentes, ¿no? Porque obviamente a una madre que tiene pues una edad gestacional de 28, 30, 32 semanas, yo tengo que pensar que el niño va a ser candidato a prepararse, ¿no? Para una administración de surfactante. Por lo tanto, yo ya tengo que estar preparada para todo esto. Entonces, los antecedentes son muy importantes, los datos clínicos, el aspecto radiológico de los pulmones y valorar la presencia de complicaciones como la enfisema intersticial, neumotórax o con el tiempo la evolución a una enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Obviamente, este cuidado yo no lo puedo hacer en una unidad normal, tiene que ir pues directamente a una unidad especializada para poder hacer la valoración, el cuidado y el monitoreo adecuado del niño. Como ya les decía, lo ideal es hacer la prevención primaria, ¿no? Y esto es haciendo un control, ¿no? Previo, durante toda la edad gestacional, durante toda su gestación, hacemos una valoración. Pero si yo ya no puedo hacerlo, entonces la maduración a través del uso de corticoides. Y luego, pues si ya definitivamente, a pesar de todo esto, a pesar de que el niño ha sido madurado, el niño ha sido, no, ha procurado la madre alargar lo más que ha podido su embarazo y a pesar de todo esto el niño nace con esta dificultad, entonces la administración del surfactante y la aplicación del CPAP va a sernos de gran ayuda para la evolución de este niño. Encaminado fundamentalmente el tratamiento es a conseguir que el niño mejore, ¿no? Que el pulmón pueda realizar un adecuado intercambio gaseoso, evitando la mayor cantidad de complicaciones posibles. Y esto solamente lo vamos a lograr luego de la administración del surfactante y la colocación de nuestro CPAP. Ahora, la CPAP, que es presión continua en la vía aérea, definitivamente tenemos una serie de marcas, una serie de dispositivos puestos a nuestra disposición para poder ser utilizados para la mejora de estos niños y sobre todo de estos casos en particular. Eh, Sin embargo, tenemos que decir que el uso también de este CPAP, que no es motivo también de esta ponencia, sin embargo, dado que lo estoy viendo en este momento, lo estoy recordando y no me gustaría dejarlo pasar en alto. Em,
tenemos muchas complicaciones con el uso de los CPAP. No sé si ustedes tengan en sus diferentes instituciones también, pero hemos tenido una serie de situaciones por uso de CPAP en las lesiones de septum nasal, con pérdidas inclusive muchas de ellas del septum. Y esto es básicamente por el mal uso del PROM. Este PROM debe de ser utilizado tal y como ustedes lo ven en pantalla, con todos sus auxiliares, porque el kit viene con una serie de esponjas, viene con una serie de reguladores, con los tamaños de los PROM tienen que estar adecuados para el niño, es decir, yo tengo que escoger, hacer una medición exacta, verificar el peso, si es por peso, de acuerdo al tamaño de la narina, para poder utilizar el PROM que más se acomode, tratando de evitar fugas, porque si yo le pongo cero en un niño que necesita un PRON 1 o que necesita un PRON 2, definitivamente no me va a servir y yo estoy haciendo un mal uso de este dispositivo. Y no va a haber burbujeo en el CIPA, porque ustedes saben que la presión la voy a medir a través del burbujeo que realiza, ¿no? La presión negativa con el burbujeo. Como no tengo mayor burbujeo, entonces o aumento la cantidad de flujo de oxígeno o simplemente lo que hago es presionar, que es lo que generalmente causa este tipo de situaciones. Presionar este PROM hacia la nariz y estoy evitando dejarle esos milímetros libres, y lo que hago es presionarlo directamente de tal forma de que el oxígeno que pasa directamente más la presión directa del PRON, del elemento siliconado con la narina o con el septum, eh, definitivamente me va a acarrear ciertos inconvenientes y, como les digo, inclusive con la pérdida del septum. Hemos tenido muchos casos de estos niños, entonces lo que corresponde aquí es ya mejorar nuestras actividades. Como bien decía, no recuerdo si fue Kelly, cambiar el chip, ¿no? Cambiar el chip en todas en nuestras actividades. La oxigenoterapia, este es el blender para uso no solamente de cánulas, cascos, sino sobre todo también del CPAP. La oxigenoterapia, pues es todo un tema también en realidad para hablar y abordar acerca del CPAP. Eso también deberíamos de trabajarlo aparte. Eh, pero no quiero dejar pasar porque esto es un elemento muy importante en el manejo de la FIO2. Nosotros tenemos que mantener siempre un rango adecuado y evidentemente cuando nosotros utilizamos nuestros monitores, nuestros pulsioxímetros y vemos nuestros rangos, nuestros parámetros que están de alarmas, me refiero, entre 84 y 94 de saturación, y me excedo de ellos, entonces estoy haciendo un mal uso de este oxígeno. Eh, si yo veo de que mi saturación es bastante buena, lo ideal es ir bajando progresivamente la FIO2 de 5 en 5, no hacer la bajada muy rápida, de manera intempestiva, porque estas fluctuaciones tan grandes también van a llevar a complicaciones en el niño. El niño puede de pronto estar saturando bien y de pronto yo me emociono y le bajo 15, le bajo 10, le bajo 20, como hemos visto, como hemos detectado que suele pasar en muchas situaciones, y de pronto el niño de lo muy bien que está yendo maravillosamente bien, esta bajada de FIO2 hace que el niño empiece a desaturar. El niño empieza a hacer colapsos alveolares, empieza a desreclutar y no por el hecho de haberle sacado el PRON, que tampoco deberíamos de hacer, ¿no? El PRON debe de permanecer hasta el destete definitivo, porque ocurre el desreclutamiento de manera muy brusca, que lo que va a hacer es eh, fomentar el hecho de que el niño continúe. Yo debería de hacer un progreso máximo entre 2 o 3 días con este sistema, pero si yo veo que el niño pasa con el transcurrir del tiempo, está significando de que aquí estamos haciendo un mal uso de nuestro oxígeno y de todo la oxigenoterapia.
Bueno, a ver, alguien me respondió con respecto a por qué razón los niños usan o tienen más, son más susceptibles los niños varones más que las mujeres. No puedo ver acá esto, Edson, si, a ver, ahora sí. ¿Por qué razón los niños varones son más susceptibles de presentar este tipo de anomalía más que las niñas? A ver, ¿alguien tiene por ahí alguna respuesta? Perfecto. Tenemos el botón de preguntas y respuestas, chicas, y también tenemos el botón de chat que ya tienen activado para que puedan utilizarlo y respondernos a la pregunta que la licenciada nos está haciendo. Los invitamos, por favor, a participar. Tenemos Me 36 personas. gustaría que se habilite los micrófonos para no demorarnos muchos con la escritura, si se pudieran habilitar para que podamos hacer una comunicación un poco más horizontal. Perfecto, ya estamos habilitando los micrófonos para quien desee utilizarlos, no hay problema. Solamente va a ser necesario que en la parte inferior ustedes activen el micrófono, debe estar tachado, debe darle clic para que puedan activarlo. De repente, si volvemos a repetir la consulta, licenciada. Sí, bueno, la pregunta es, ¿por qué razón los niños varones son más susceptibles de presentar estos problemas respiratorios más que las niñas? Estadísticamente, tenemos un gran porcentaje de niños varones que tienen problemas respiratorios, que inclusive se complican, pero las niñas no. Entonces, muchos dicen, ¿no? Bueno, el sexo fuerte, ¿no? Pero hay algo allí porque nos hacemos nosotros el sexo fuerte y no los niños varones. Me gustaría saber por qué razón. Ya, perfecto. Ya tiene los micrófonos activos, licenciada. Solamente esperaríamos a que puedan participar. A ver, Ketty, por ahí no sé, no recuerdo, Nelly me parece, no sé. O sea, si desea puede aperturar la lista. Tenemos ahí el botón de participantes para poder Ah, ver a los que están ahorita en línea. dice, se podría mejorar el micrófono de las ponentes, se escucha entrecortado. Oh, no sé Eh, cómo podríamos solucionar eso. bueno, licenciada, la escuchamos acá bien. Probablemente sea la señal que le esté llegando al lugar del dispositivo donde esté conectado. Ya, ok. A ver, vamos a ir viendo. A ver, tengo por allí a Angélica, a ver qué me puede decir Angélica Ormeño, Carmen Rosa, Cristel, Cintia, a ver, alguien por allí que tenga alguna respuesta, algo que quiera compartir con respecto a esta pregunta que he soltado. Dice María Arista, ¿podría deberse algún hallazgo epidemiológico entre ambos géneros? No, no va por ahí, pero te agradezco mucho, María, tu respuesta. Ya, a ver, creo que si lo ponemos un poco más interesante, licenciada. A ver, Ajá. vamos a obsequiar una beca a quien tenga la respuesta más cercana. ¿Le parece, licenciada? Ah, me parece genial. Me Ya que parece estamos en el mes turquesa, me gustaría que participe. Obviamente tiene que participar por el micrófono, ¿no? Para poder tener ah, la interacción adecuada. sí, sí. Entonces, no voy a abrir preguntas y respuestas, solamente voy a escuchar a las participantes directamente con sus micrófonos. Ok, vamos a arreglar una beca a quien pueda hacerla, bueno, a tener la respuesta más cercana. ¿Ya ves? Ahí sí estamos motivados, creo ya. Ahora sí, a ver. Por ahí estábamos. Me parece que vi a Natalie. Pueden activar el micrófono solamente presionando en el micrófono que está en la parte inferior de su suma. A ver, Soledad me parece que ya habilitó su micrófono. A ver, Soledad. Buenos días. ¿Podría ser debido a los cromosomas? Debido a los cromosomas.
No, no Soledad, pero te agradezco mucho tu respuesta. A ver, ¿alguien más? Yo voy a valorar en realidad la Podría calidad ser, de la respuesta, ¿ok? aló, hola, podría ser por la cuestión anatómica. Yo más o menos, aló, Sí, te hola, escucho. Sí, Ketty, te escucho. eh, me parece que es por anatomía. Yo leí que la carina, no sé, una parte de los pulmones lo tiene más grande, más chico que creo la mujercita o el varón. Algo así, no, no me estoy acordando bien, pero es por, o sea, por cuestiones anatómicas de una parte del pulmón. No recuerdo bien cuál. Estaba Ya, buscando justamente esa Interes- parte. interesante tu respuesta. No había leído yo eso, pero no, tampoco tiene que ver, no es directo exactamente esto. No, no, Ya. no tiene en todo caso nada, nada que ver. De todas formas, Ketty, te agradezco muchísimo. Como les repito, voy a valorar la calidad de las respuestas y en función de eso veré cuál es la que se acerca más, ¿ok? Ok, gracias. Natalie, por ahí creo que Natalie quiere también conversar conmigo. A ver, Natalie, ¿qué podrías, qué me ofreces como respuesta? Todas las Bien, respuestas son válidas, chicas, ¿ok? Chicas y chicos, porque aquí también veo participantes varones. Bienvenidos. Todas las respuestas son válidas. Aprendemos, ¿no? Todo el mundo aprende y yo estoy encantada de escucharlos, porque esta es una forma también que me permite interactuar también con ustedes. A ver, Alan de repente tiene algo que decir. A ver, Natalie. No, licenciada, no tengo ni idea por qué No tienes podría idea. ser. Ok. Bueno, Edson, tú tienes las personas que han ido interviniendo, ¿verdad? sí, efectivamente, licenciada. Ya, ok. Bueno, a ver, no sé, voy a esperar unos. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Alan. A ver, invito a Alan Cáceres, a ver. Angélica Ormeño, Carmen Rosa Solano, Carolina Ríos, Cristel, Lisette Osorio, Claudia Falla. A ver, alguien por ahí, de repente algo se acerca un poco más a la respuesta. Tenemos a Natalie también. Natalie, chicas, se nos va la beca, chicas. Se nos va la beca. A ver. ¿No será cosa de Dios como pasa ahora con el coronavirus? Qué buena respuesta, creo, ¿ah? ¡Hola! Bueno, no, no es cosa de Dios, no es cosa de Dios. Bueno, miren, a ver, vamos a Tenemos ver. dos manitas levantadas, a ver, les estamos activando los micrófonos. Susana, te escuchamos, a ver. Buenos días. Sí, Susan, te escuchamos. Sí, bueno, podría deberse a la perpetuación de la especie, ¿no? Debido a que las mujeres pues tenemos la función reproductiva y como que por ahí irían de repente Por la respuesta. allí más o menos, pero la función reproductiva, Susan me dices, ¿verdad? Sí, Susan, la función reproductiva tiene que ver mucho con qué, porque, a ver, vamos a tratar de ayudar y tratar de que más o menos orientar, pero el que lo sepa, por favor, igual, ¿no? O sea, si ya más o menos con lo que les estoy dando, más o menos ustedes pueden identificar la respuesta, por favor, me la dicen, ¿ok?
La perpetuación de la especie tiene mucho que ver con el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Pero, ¿qué nos hace hombres y qué nos hace mujeres? Hola, ¿tiene algo que ver? Buenos ¿Quién días, eres? mi nombre es ¿Quién eres? Milagros Díaz. Milagros Díaz. Sí, algo que ver el incremento hormonal de las mujeres, Ya, tiene que ver con las hormonas, pero no con el de las mujeres. Es lo más cercano, me parece. ¿Quién me dijiste que eras? Milagros Díaz. Milagros Díaz, Milagros Díaz. A ver, ¿alguien más que se pueda acercar algo más? Licenciada, disculpe, Úrsula. bueno, dicen las estadísticas que también las madres, de los varones son más propensas a tener preeclampsia, eclampsia, y además las niñas, tienden a madurar porque tienen un vientre, de diferencia de hombre, la mujer un vientre, el cual proporciona una ventaja para el desarrollo de los pulmones y para el desarrollo de otros órganos, el cual eso hace una ventaja entre el varón y la mujer. No está tan certero eso, en todo caso tendríamos que verificarlo a través de un estudio, pero no es lo más cercano. Creo que lo más cercano fue de, ¿quién me dijiste que eras? ¿Susan? Bueno, vamos a dar respuesta. Inhabilítame, por favor, Edson, ya los micrófonos. A ver, voy a decirles, aquí vamos a resolver el acertijo. A ver, tiene que ver más bien con el surfactante en sí. El surfactante se produce, ¿no? De manera natural, conforme el niño va haciéndose más grande en edad gestacional, hay una producción favorable de este surfactante. Pero, ¿qué pasa cuando el surfactante no se produce adecuadamente porque el niño nace muy prematuro? Entonces, acá hay una producción pobre de este líquido, ¿ok? Eso está quedando claro. Pero yo puedo ayudar a producir, ¿no? Yo puedo ayudar a producir surfactante con la maduración a través del uso de los corticoides, ¿ok? ¿Sí? ¿Está quedando claro? Pero así como yo puedo ayudar a producir, también hay situaciones que inhiben la producción naturalmente de este surfactante. ¿Y cuáles son estos elementos que inhiben la producción de surfactante? La insulina y los andrógenos. Y los andrógenos, ustedes saben que es la hormona que da características estrictamente masculinas. Por esa razón que en los niños varones, cuando inhibe la producción de surfactante, es que tiene que ver más con este tipo de casos en que los varones estadísticamente son más propensos a tener este tipo de situaciones. Entonces, hemos resuelto aquí ya esa duda. Eso es algo novedoso. Siempre decimos, ¿no? Los niños, los varones, ya, es un niño varón, bueno, entonces pobrecito, ¿no? No va a superar. Pero si es una niña, y a pesar de que tiene muy bajo peso, esta es fuerte, ¿no? Esta va a salir adelante. Oh, qué bien, mujer, ¿no? El sexo fuerte. Pero ya ustedes entienden de que este niño viene con ciertas cargas hormonales, que lo ponen en déficit frente a la niña. Entonces, esa es la respuesta, que espero que haya quedado claro, ya lo tienen ustedes para su libro, ¿no? Para su libro de cultura general. Creo que la respuesta más adecuada, más se acercaba, era la de Susan, me parece, Edson, entonces ya te pones en contacto con ella. Perfecto, me comunico con Susan Gómez para brindarle una beca. Ok, muy amable. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Bueno, entonces abordemos ahora el tema de la taquimia transitoria del recién nacido, que muy comúnmente llamado pulmón húmedo,
distrés respiratorio inexplicable del recién nacido, taquimia neonatal, síndrome del distrés respiratorio del tipo 2 y más recientemente está denominado como maladaptación pulmonar. Estimamos que un 11% de estos nacidos y supone el 32% de los cuadros de dificultad respiratoria. Es muy predominante, a diferencia del distrés respiratorio que ocurre mayormente en prematuros, en este caso ocurre en niños a término. Pero es muy posible observar también en prematuros, pero que son, como les decía en la primera diapositiva, empezando toda esta ponencia, es muy posible observarlo también en prematuros, pero en los prematuros tardíos, en los niños de 36 semanas y media, podemos observar este caso. Y también en los niños a términos. Es decir, no porque ha nacido a término y no porque haya nacido por parto natural o por cesárea, está libre de presentar ese tipo de dificultad. Más todavía cuando son niños nacidos por cesárea. ¿Por qué razón? Porque los niños que no han nacido a través del canal vaginal no han hecho esa compresión torácica de tal manera que ha permitido eliminar todo el líquido de los pulmones. Ese líquido va quedando, por eso es que se denomina pulmón húmedo, porque todavía tiene cierta cantidad de líquido en los pulmones. Ese líquido atrapa el aire, ¿no? Es el poco aire que está todavía en el momento de que nace y inspira por primera vez, pero si no ha eliminado el líquido completamente, ese líquido atrapa el aire, lo encapsula y es lo que produce las famosas polimias, ¿no? Las taquimias. Esta es una alteración leve autolimitada, aunque estudios recientes sugieren que pudiera ser un factor de riesgo para el desarrollo ulterior de sibilancias. Se produce por, como les menciono, por la distensión de los espacios intersticiales, por el líquido pulmonar que da lugar a ese atrapamiento del alveolar, a ese líquido no ha terminado de salir por completo, se produce distensibilidad pulmonar y todo esto trae como consecuencia la taquimia, que es el signo más característico en estos niños. Tengo aquí un video que me gustaría compartir con ustedes. Tengo dos videos, uno y para neumonía, otro, para que ustedes puedan entender mucho mejor, que es una forma muy, muy completa que lo he encontrado para que puedan entender todo este proceso de la taquimia transitoria. Taquipnea transitoria del recién nacido. La taquipnea transitoria del recién nacido afecta a recién nacidos prematuros de término nacidos por cesárea electiva sin trabajo de parto y recién nacidos con depresión respiratoria, los cuales presenta un retraso en la eliminación del líquido pulmonar fetal. Parte de la causa es la inmadurez de los canales de sodio en las células epiteliales del pulmón. Estos canales son responsables de la absorción del sodio y por lo tanto del agua de los alveolos. Esto nos va a dar como resultado una frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto y es más común en pacientes de sexo masculino. Factores de riesgo. Hay factores de riesgo tanto en las maternas como en recién nacidos. En las maternas, asma, diabetes, tabaquismo, administración abundante de líquidos, sedación prolongada, ausencia de trabajo de parto o trabajo de parto precipitado. Factores de riesgo en recién nacidos: macrotomía, sexo masculino, embarazo gemelar, nacimiento de término o APGAR menor a 7. Fisiopatogenia. Explica la taquipnea transitoria del recién nacido. Incluye la falta de eliminación del líquido pulmonar. Este se va a realizar a través de dos mecanismos. El primero es el paso transepitelial del líquido pulmonar al intersticio y de ahí al torrente sanguíneo, ya sea en forma directa a la circulación pulmonar o a través de la red de linfáticos que drenan al sistema venoso. El segundo mecanismo es la compresión torácica, que ocurre en el parto vaginal, en el cual un tercio de este líquido va a ser expulsado. El líquido pulmonar que no es expulsado, al nacer queda en los alveolos y tienen que eliminarse a través de la circulación linfática y sanguínea. La compresión torácica
que ocurre en el parto vaginal explica por qué la ausencia de trabajo de parto o cesárea o un trabajo de parto precipitado provoca la taquipnea transitoria del recién nacido. Manifestaciones clínicas. Incluye un examen físico, puesto que los signos generalmente se presentan dentro de las primeras 6 horas de vida. Entre las manifestaciones clínicas está taquipnea, mayor a 60 respiraciones por minuto, retracciones, quejido expiratorio, aleteo nasal, saturación de oxígeno menor al 88% y cianosis poco frecuente. Tratamiento. Proporcionar una cantidad suficiente de oxígeno para mantener una saturación de oxígeno entre el 88 y 95%. Pero si el paciente no mejora, se emplea un CPAP, presión positiva continua en la vía aérea. Se debe garantizar al bebé un ambiente de tranquilidad y protegerlo contra la pérdida de calor. La respiración muy rápida usualmente significa que el bebé no puede comer. Los líquidos y nutrientes se administran por vía intravenosa hasta que el bebé mejore. Pero si el recién nacido presenta una frecuencia respiratoria mayor a 80 respiraciones por minuto, o cianosis, manifestaciones de dificultad respiratoria, un Silberman mayor a 3 y saturaciones de oxígenos bajas, se dejará en ayuno. Bien, espero que haya quedado explicarse muchísimo mejor con respecto a lo que es la taquipnea transitoria, el diagnóstico y sobre todo también el tratamiento. Para pasar ahora a la neumonía perinatal y con esto nosotros estaríamos prácticamente cerrando. Tengo también un pequeño video de un especialista para abordar un poco más este tema de la neumonía, que él lo ve más como una neumonía ya instalada de un niño más grande, que también podría ser también como un niño prematuro. Para la neumonía perinatal, esta es una importante causa de morbimortalidad, tanto en el recién nacido a término como en el recién nacido pretérmino. Se estima que el 10% de los pacientes en UCI son afectados con una mortalidad del 5 al 20%. Estas neumonías pueden ser básicamente de dos tipos. Pueden ser neumonías de transmisión vertical y las neumonías de transmisión horizontal. Normalmente las neumonías de transmisión vertical, que son las que se adquieren a través de vía placentaria. Las madres podrían producir o se pueden producir neumonías por virus tales como la rubiola, el citomegalovirus, ¿no? Y entre otras más. Y las neumonías de transmisión horizontal o las nosocomiales, que son las adquiridas en la comunidad o en los centros hospitalarios. La mayor susceptibilidad de este neonato a la neumonía puede estar en relación con la inmadurez del sistema mucociliar, que es básicamente, este es un punto clave. El sistema mucociliar inmaduro nos va a permitir que el niño esté más expuesto y pueda tener este tipo de situaciones. Y luego, a ver, tengo aquí este video. La neumonía en pediatría es una enfermedad muy frecuente, es una causa muy frecuente de consultas de urgencia, es una causa frecuente de síndrome febril y es una causa muy frecuente de internación, sobre todo en el invierno. ¿Qué es la neumonía? La neumonía es la infección de la parte más profunda del pulmón. Si vemos un árbol respiratorio de un chico, vamos a ver que la parte principal es la tráquea, luego la tráquea se divide en los bronquios penetran en lo más profundo del pulmón hasta llegar al alvéolo. El alvéolo es la parte más importante del pulmón, es donde se desarrolla el intercambio de oxígeno y que en el caso de la neumonía está cubierto de pus, de sangre, por eso la neumonía puede ser una enfermedad tan grave. ¿Cualquier chico puede tener una neumonía? No, en general, para enfermarse de neumonía tiene que haber factores predisponentes. Un chico que estuvo expuesto al humo del cigarrillo, que inflama crónicamente la vía aérea, un chico que estuvo tomando corticoides, que baja las defensas, un chico que no tomó pecho materno y tomó leche de vaca. Existen leches
maternizadas para los chicos que no pueden tomar el pecho, algunas de las cuales tienen prebióticos y probióticos que al llenar la vía respiratoria con bacterias buenas previene que haya infecciones, chicos que tienen la vacunación incompleta, pensemos que en el Plan Nacional de Vacunación hay 2 vacunas, Hemófilus influenza y neumococo, que son obligatorias, que previenen la neumonía. Bebitos prematuros también tienen predisposición para sufrir neumonía, y chicos con antecedentes de broncoespasmos a repetición también tienen predisposición para hacer neumonía. Para entender cómo es una neumonía, yo quiero que sepan cómo es una radiografía de tórax normal. En este caso, vemos que la radiografía de tórax es un negativo. Entonces, el aire, que es lo menos denso, se lo ve negro, y en blanco se ven las cosas más densas, como ser las costillas y el corazón. Este es el diafragma, y de aquí para abajo está el tubo digestivo. Muchas veces los padres se asustan porque ven aquí una mancha negra, y ese es el aire del estómago. Lo que tenemos que ver para ver la neumonía es del pulmón para arriba. El pulmón, que es como una esponja llena de aire, se ve entre las costillas con una forma que parece vidrio esmerilado. Toda esta zona grisecita de acá es el pulmón normal. ¿Qué pasa cuando hay una neumonía? Un sector del pulmón se consolida. En un sector del pulmón hay pus, hay sangre, hay células muertas. Entonces vamos a ver en ese sector una mancha blanca. Esa mancha blanca es una neumonía. Si bien hay otras imágenes parecidas que pueden confundir con una neumonía, todo paciente en el sector donde debería estar el pulmón vemos una mancha blanca como esta, se trata de una neumonía. Esa neumonía puede tener distintas formas, puede tener distintas características, pero siempre debe ser tratada con antibióticos. A pesar de que existen neumonías virales, la mayoría son bacterianas, y muchas de las neumonías virales luego se sobreinfectan con bacterias, por lo cual todo paciente con una neumonía debe ser tratado con antibióticos. Por norma, en general, los menores de 1 año se internan. Es muy común que un menor de 1 año con una neumonía le falte el oxígeno, entonces hay que ponerle un oxígeno permanente, pasarle los antibióticos de manera inyectable, de manera endovenosa, y eso requiere 2 o 3 días de internación. Los mayores de 1 año habitualmente se tratan con antibióticos vía oral, se les puede hacer nebulizaciones, se les puede hacer vapor, y es una infección que suele cursar sin complicaciones. En algunas oportunidades, las neumonías pueden tener complicaciones, como ser derrame, que el líquido se acumula dentro del pulmón, o un empiema. Todo chico con neumonía, para evitar estas complicaciones, debemos seguirlo muy de cerca, controlarlos todos los días hasta asegurarnos de que se ha curado por completo, y en la mayoría de los chicos la neumonía suele cursar como una infección leve sin demasiadas complicaciones. Bueno, creo que estas 2 videos que he compartido con ustedes son muy aclaradoras, sobre todo que tienen datos muy precisos, porque de repente si yo les hago una explicación de esto, vamos a demorarnos de repente más, y traté de buscar algo que sea muy concreto para que pueda ser comprensible, que se pueda manejar, que se pueda entender, y tener pues no datos precisos para poder sobre todo solucionar en nuestras áreas de trabajo. Bueno, eso es todo conmigo. No sé si a partir de esto ustedes tienen alguna pregunta para Perfecto. poder pasar con la licenciada Sujei. Perfecto. Aperturamos entonces lo que es la dinámica de preguntas. Ya tienen el botón de preguntas para que puedan hacer las consultas, y también tienen el chat para que lo puedan hacer por medio del chat, si es que no encontrarán el botón de preguntas, y poder resolver sus últimas dudas con respecto al tema. Creo que Ketty nos levanta la manito. Ya tienes para poder hablar. Puedes activar el micrófono, Ketty, si deseas. Yo quería preguntar a la licenciada si un bebé está en CPAP, por ejemplo, se le podría poner en posición en prono, en lateral derecho, o sea, derecho, izquierdo y en prono. ¿Sí? Y otra pregunta es, si un bebito está entubado y le hemos puesto CPAP, en un prematuro, digamos, de 32 semanas, ¿ya lo podemos instalar al bebé en prono? Mira, con respecto a tu primera pregunta, el uso del CPAP no debería de generarnos ningún tipo de problema el hecho de hacerle los cambios posturales. De hecho, ustedes saben que todos los niños que están en decúbito prono ventilan muchísimo mejor, porque los espacios se aperturan muchísimo más, por lo tanto, la aireación es mucho más completa.
De hecho, cuando tú usas el CPAP, no hay ninguna contraindicación de ponerlo en decúbito prono y lateralizar la cabecita para la derecha o para la izquierda. Siempre lo importante con el uso del CPAP es verificar ¿no? la presión de las orejitas, siempre estar haciendo masajes cada cierto tiempo. ¿Tienes todavía tu micrófono abierto? Sí, 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 Me dijiste se llama Ketty, sí, ¿verdad? sí, Eh, sí, sí, con esto de la pandemia, nosotros, por ejemplo, utilizamos gorros, ¿no? Los antifluidos. ¿Los usas tú? los anturridos para para Sí, nosotras, para el- ¿Lo sí, usas? Ya. sí lo Y usamos, lo usas duele. por mucho tiempo, ¿no es cierto? ¿Y no te genera una molestia en las orejas? Sí, sí, duele las orejas, molesta, A sí. veces cuando nosotros no tenemos experiencia, nosotros no lo sentimos, recién cuando nosotros ubicamos esa experiencia, la sentimos, la hacemos propia, recién entendemos lo que significa tener un gorro presionando permanentemente y encima la sujeción de todos los aditamentos del CPAP. Razón Mm, por la cual es importante siempre estar haciendo un masaje cada que usted le hace un cambio postural a su bebé, siempre procurar hacer un suave masaje en las zonas de presión, las orejitas, no sobre todo estas, porque imagínense, nosotros que tenemos estos gorros y tenemos que estarnos levantando, bajándolos y sobándonos las orejas porque nos genera presión, imagínense los niños. No debe generarte mayor complicación el uso del CIPA con los cambios posturales. Ahora, para tu segunda pregunta, cuando usted hace un destete y pasa inmediatamente el niño al CPAP, yo tengo que valorar cuál es la condición del niño. Si el niño es un niño que ha progresado favorablemente y además está muy activo, tiene bastante fuerza, se le ve vigoroso, voltearlo o hacerle los cambios posturales no me debe de significar tampoco ningún tipo de problema. Pero si yo observo que con una sola manipulación, este niño, a pesar de que ha salido al CPAP, todavía está muy lábil, eh, de repente es un prematuro que sí, efectivamente ya estamos tentándole por el destete para probarle el CPAP, pero yo veo que, ¿no? Al ojo, porque las enfermeras tenemos este famoso ojo clínico, ¿no? Y detectamos este tipo de situaciones con mucha anticipación. Eso lo hace mucho tiempo de trabajar con ellos, nuestra experiencia. Si yo detecto esto con anticipación, entonces no me voy a aventurar a hacerle un cambio postural que de repente no va a tolerar. Yo tengo que estar segura de que el niño esté hemodinámicamente estable y que me va a permitir hacerle un cambio de esta naturaleza con todas las garantías para que el niño pueda sin ningún tipo de efecto o complicación, salir bien librado de estos cambios posturales. y una preguntita más, por favor. Mire, yo cuando pongo a mis bebitos de prono, a los bebés, ves que están entubados, digamos, el médico les pone su surfactante, ¿ya? Entonces, a las 12 primeras horas yo los pongo en prono. Y yo veo que los bebés salivan mucho y mojan la fijación del tubo, ¿no? Entonces, yo no sé si estoy haciendo bien en ese sentido o, o qué tengo que hacer. Bueno, generalmente tú vas a encontrar saliva. Si te refieres si ya salieron del tubo endotraqueal, porque No, inclusive están están con con tubo. tubo endotraqueal. Y mira, lo que sucede es muy simple. Tú tienes un cuerpo extraño en la vía oral, eh, Ujú. porque utilizan el tubo endotraqueal por vía oral, no lo usan nasotraqueal, ¿no es cierto? Claro, ajá, sí. Es un cuerpo extraño, entonces lógicamente sí vamos a tener, y normalmente los prematuros tienden a hacer este tipo de situaciones, ¿no? Que tú los Ujú. pones con el tubo endotraqueal y no necesariamente estando en decúbito prono, simplemente estando en decúbito supino, salivan demasiado.
Entonces, lo que tú tienes que hacer es generosamente aspirar, si es que tienes un empotrado, una aspiración ¿no? de manejo externo, entonces tú haces una aspiración o simplemente le haces con suaves toques con una gasa estéril para poder limpiar. Pero esto va a tener que ser también pues cada cierto tiempo, porque el hecho no te garantiza el hecho de aspirar que ya no va a generar mayor salivación, sino que generalmente esto siempre va a ocurrir hasta que el niño tenga un mejor control sobre su boquita y pueda deglutir la saliva. Mm, Normalmente estos niños no hacen esto, ¿no? O sea, no tienen control, por esa razón es que salivan tanto. Así es que lo que te queda es simplemente aspirar secreciones o, como te digo, secar cada cierto tiempo. Implica un control y un cuidado mucho más esmerado por parte tuya como enfermera. ok, gracias. Luego acá vemos, dice Flor de María, dice, ¿cuál es la diferencia entre una neumonía intrauterina con la congénita? Bueno, las neumonías congénitas, pues son las que ya vienen arraigadas, ya vienen, pues, ¿no? Del madre al niño. El niño nace con estas neumonías. La neumonía intrauterina es la que se transmite porque la madre adquiere, ¿no? En el transcurso de estos, ¿no? Hay una serie de infecciones que vamos a abordar también en un tema aparte, me parece, el día de mañana, Flor, para que pueda usted sortear esta duda. La licenciada Becerra el día de mañana va a tener una ponencia mucho más específica con respecto a estas diferentes infecciones, tanto las intrauterinas como las de tipo congénito. Mi pregunta, dice María, es con respecto al administrar surfactante. En su institución, ¿cuál es su protocolo? Porque en la mía aún intuban y luego se coloca la sondita y el video que mostró de qué lugar es. Muchas gracias. Bueno, ese es un video americano, porque mientras, bueno, ellos hablaban, creo que yo también estuve hablando y todo es en inglés. Es un video americano. Como tú has podido ver, María, utilizan una sonda, es una sonda corta, es una sonda que ya viene preparada para este procedimiento en especial. En mi institución, en el Hospital Rebagliati, todavía hacemos como en el tuyo. Aún intuban, pero ciertamente por protocolo normalmente intuban a los pacientes. Pero sí he visto, porque sé que en algunas otras instituciones ya están usando la administración de surfactante a través de las sondas directas, no a través del tubo endotraqueal. Porque en mi institución, tal como la tuya, María, sí, todavía nosotros estamos haciendo la intubación endotraqueal. Se intuba al paciente, ¿no? En muchas ocasiones se fija y luego se administra a través de una sonda que va directamente a través del tubo endotraqueal. Se hace la administración de manera lenta y luego se retira la sonda. Si es un Ensure, como mencionaba, se retira el tubo endotraqueal. Pero si yo veo, ¿no? O el médico evalúa o valora de que es un extremadamente prematuro que no va a tolerar, entonces sí consideran la ventilación mecánica, por lo tanto ese tubo debe de quedar allí. Caso contrario, el Ensure, que es lo más adecuado. Y luego prospera bastante bien con el uso del surfactante, ¿no? Y con el uso del CIPA. Creo que hemos respondido, Edson. Creo que tengo dos preguntas nada más, licenciada. En la parte final del botón de preguntas. Botón de preguntas. A ver. Sí, ya esas son las que acabo de responder. Ah, ya, perfecto. Entonces, ya hemos dado por finalizado en todo caso la parte de la exposición de la licenciada Zoila, quien agradecemos un montón por la participación el día de hoy. Agradecerles también a ustedes, chicos, porque están interactuando y resolviendo sus dudas gracias a la licenciada Zoila también, que tiene toda la disposición.
Licenciada Zoila, esperamos verla en la próxima ponencia. Vamos a hacerla a Sí, continuación ya. muchas gracias y en realidad para haber participado de manera interactiva, de repente no todos, me gustaría que para la próxima sí hubiera un poco más de tiempo para que puedan ustedes también a familiarizarse con este sistema y poder nosotros trabajar, ¿no? Y hablar, experimentar con con todo este sistema nuevo, ¿no? A ver, creo que aquí Natalie me pone, ya para terminar, ¿cada qué tiempo debe ser el adecuado para bajar el FIO 2? Mira, qué interesante pregunta. Nosotros como enfermeras tenemos que valorar que el niño esté bastante estable para poder yo bajar la FIO 2. Usualmente unos 30 minutos que yo ya le he bajado de la anterior, yo hago una valoración, yo veo que en 30 minutos bajé 5 puntos de mi FIO 2, entonces a la media hora siguiente, si el niño no ha disminuido su respiración, su saturación de oxígeno, entonces me permite bajar 5 puntos más. Lo que no se debe de hacer es bajar de manera abrupta, rápida, porque esto me va a generar también desreclutamientos en los alveolos. Listo, yo creo que he terminado. Sí me voy a quedar con ustedes para la exposición de la licenciada Sujei, porque con respecto a este tema, yo tengo un taller pendiente con ustedes que lo vamos a hacer próximamente por cuestiones de la tecnología misma, no se ha podido realizar, me hubiera encantado muchísimo, de hecho yo ya estaba preparada para hacerlo, pero bueno, no se pudo realizar el día de hoy. En los próximos días ya estaremos subiendo este video del taller de la exsanguíneo transfusión total, que lo vamos a hacer con la licenciada Sujei y que va a abordar este tema. Por favor, escúchenlo muy bien, el tema de la fototerapia, el exsanguíneo transfusión, porque el taller que lo haremos próximamente lo vamos a colgar en la plataforma para que ustedes puedan hacer también sus preguntas a través del foro. Muchísimas gracias. Perfecto, licenciada Zoila, muchas gracias.